Mi sufrimiento me dejó triste y abatido. No logro entender cómo un libro tan pequeño puede causar tanto dolor. Claro que los médicos lo llamaban dolor fantasma. El brazo ya no está, pero duele. Así es conmigo. La historia que acabas de leer ya no está, pero duele. O tal vez es al revés. La historia está, pero el brazo que la escribió ya no. No lo sé. Lo único que sé es que esta historia, como un miembro amputado, sigue siendo parte de mí. Este impactante inicio, en realidad pertenece a la autorreflexión preliminar, establece el tono metaficcional de esta obra. La metáfora del dolor fantasma anuncia los temas centrales, lo que es la pérdida, la construcción narrativa de la realidad y la persistencia del trauma. Pero permítanme presentarme. Muchos de ustedes ya me conocerán, por eso están aquí. Pero para quienes no, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lonares y hoy aquí en nuestra sección de Cuéntame un libro vamos a hablar de Vida de Pi, de Jean Martel. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónica Lonares de Sun. Yo soy Irving Sun, escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Esta es una novela de aventuras filosófica con estructura de relato enmarcado, ya que el autor ficticio entrevista a un pi adulto y tiene una estructura tripartita. En la primera parte nos habla de la infancia en Pondicherry, lo que es el zoológico familiar y la exploración religiosa. En la segunda parte nos habla del naufragio en el Pacífico, que fueron 227 días con un tigre de Bengala. Y en la tercera parte nos habla de este interrogatorio en México, una versión realista pero alternativa. Su estilo es una prosa lírica combinada con detalles zoológicos precisos, en el uso de símbolos, por ejemplo, que el océano que es inconsciente, la isla carnívora que representa el autoengaño. También es una novela irónica, donde nos dice, tendrás que creer en Dios, y es una sentencia que desafía a nosotros los lectores. Los temas clave es la fe contra la razón, ya que Pi practica el hinduismo, el cristianismo y el islam simultáneamente. Hay una supervivencia narrativa donde nos pregunta, ¿qué historia prefieres? Como un tipo de pregunta existencial. También se habla del antropomorfismo inverso, utilizando a los humanos animalizados. Y en su perspectiva psicológica, Pi Patel representa la resiliencia extrema, ya que crea un sistema de rituales para mantener la cordura en la barquita donde están, la disociación de Richard Parker, lo que es el famoso tigre, como proyección de su instinto de supervivencia, y el síndrome de Estocolmo, que desarrolla dependencia emocional a su captor, en este caso que es el océano y el tigre. También representa los mecanismos de defensa, que es la fantasía, ya que nos da chance de poder inventar la isla carnívora para evitar el suicidio, la negación también, ya que rechaza contar la versión sin animales hasta el final. En la dimensión histórica social, en este contexto postcolonial, Pondicherry como ex enclave francés en la India, o sea, con esta mezcla cultural, el zoológico como metáfora de multiculturalismo forzado, la crítica al racionalismo occidental, donde en los pasajes los investigadores japoneses prefieren la versión con animales pese a su imposibilidad. Y dentro de toda esta crítica también Dios es una casa con muchas habitaciones en contra de los monoteísmos excluyentes. En ecología nos habla sobre los detalles zoológicos precisos, ya que Martel investigó por 2 años toda esta materia para poder desarrollar este libro. Y
nos habla de la relación humano-animal como un tipo de eje moral. Pero bueno, hablemos un poquito de la biografía de Yann Martel, ¿les parece? Él nació en 1963, en Salamanca, España. Sus padres eran diplomáticos canadienses. Estudió filosofía en el Trent University de Canadá y tuvo unas experiencias claves que los llevaron a escribir este libro. Viajó a la India a los 27 años. Con él se inspiró para Pi, para su personaje de Pi. Trabajó como lavaplatos, guardabosques y profesor. Y sus obras destacadas son Los hechos detrás de Helsinki Rocamatíos, escrita en 1993. Beatriz y Virgil está escrita, si no me equivoco, en el año 2010, que nos habla sobre el holocausto animal. Ganó el premio Booker en el año 2002 por este libro de la vida de Pi. Los artistas que influyeron en Yann Martel son Jorge Luis Borges, con su realismo mágico-metafísico, Moacir Scliar, que es un plagio accidental, y de Fyodor Dostoyevsky, que en sus libros nos muestra la fe bajo la presión existencial. Martel reconoció haberse inspirado sin crédito en Max y los felinos de Scliar, escrito muchos años antes, en 1981, aunque luego lo contactó para disculparse. Pasó meses estudiando náufragos reales, como el náufrago de Pomlin, de 133 días en el mar. Visitó zoológicos en India y en Canadá. Y hay ciertos títulos simbólicos, como con su personaje llamado Pi, que es el número irracional, como muchos de nosotros ya conocemos, que son infinitas cifras con infinitas interpretaciones. Piscine, que es el nombre real de su personaje principal, que significa piscina en francés, como agua, como destino. También esta novela fue adaptada al cine en el año 2002 por Ang Lee. El director Ang Lee ganó 4 Óscares, pero suavizó el final ambiguo, porque es diferente el final que se tiene en esta novela al final que nos muestran en la película. Y el 93% de las tomas fueron con CGI. El tigre nunca fue real. Al menos el tigre que está cerca de Pi. Él también ha influenciado en otros escritores como David Mitchell, en su libro El Atlas de las Nubes, en sus estructuras narrativas embebidas, en Ruth Ozeki, en su libro Mi año de carne, en su cruce cultural oriental-occidental. Y en la cultura, Martel ha influenciado en la referente de estudios de la literatura ecocrítica y es citado en debates sobre el pluralismo religioso. Pero bueno, pongamos una pausa aquí a continuación para quien no haya leído el libro. Nada más recuerden que a continuación, después de la pausa, vamos a meternos de lleno también con este análisis literario, pero de forma un poquito más profundo, porque hablaremos con spoilers. Y para quien no ha leído este libro, pues le recomiendo que le ponga pausa, que vaya a terminar de leerlo y que regrese con nosotros para escuchar esta segunda parte, ¿vale? La vida de Pi es un rompecabezas metafísico disfrazado de aventura exótica. Yann Martel nos fuerza a elegir entre la verdad literaria que mata el alma y la mentira poética que la salva. La genialidad radica en hacernos cómplices. Al preferir la versión con el tigre, todos nos convertimos en Pi, eligiendo la fe sobre el escepticismo. Y como él dice, y así pasa con Dios. Los dejo con esta última frase. Vamos a la pausa y regresamos para quien quiere escuchar esto con spoilers, ¿vale? Dudar de Dios es amarlo, es creer que vale la pena buscarlo.
La vida de Pi es una novela filosófica y de aventuras que nos explora temas como la supervivencia, la fe, la realidad y el poder de la narración. La historia sigue a Piscín Molitor, Pi Patel, un joven indio que sobrevive 227 días en un bote salvavidas en el Océano Pacífico con un tigre de Bengala llamado Richard Parker. Y hay varios pasajes clave en toda esta novela, pero hablemos de uno de ellos que fueron de los más importantes, al menos para mí, y que nos describe la primera parte de su infancia en Pondicherry, allá en la India. La vida es una serie de naufragios, pero nosotros nos aferramos a los recuerdos como si fueran tablas de salvación. Pi Patel crece en Pondicherry, donde su padre es dueño de un zoológico. Desde niño, Pi es profundamente religioso, ya que practica el hinduismo, el cristianismo y el islam simultáneamente, creyendo que todas las religiones llevan a Dios. Su nombre Piscín lo cambia por Pi, como el número matemático, para así evitar burlas. Su padre le enseña el peligro de los animales, obligándolo a presenciar cómo un tigre devora una cabra. Y en la segunda parte, titulada El naufragio y la supervivencia en el mar, también hay un pasaje clave, donde nos dice: el miedo es la única adversaria verdadera. El miedo es la vida. Sin Richard Parker, no habría sobrevivido. Él me mantuvo alerta, me dio una razón para luchar. La familia Patel emigra a Canadá en un carguero japonés con algunos animales del zoológico. El barco se hunde en una tormenta y Pi termina en un bote salvavidas con Richard Parker, o sea, el tigre de Bengala, una hiena, una cabra herida y un orangután llamado Orange Juice. La hiena mata a la cebra y al orangután y luego Richard Parker mata a la hiena dejando solo a Pi y al tigre. Pi debe domesticar a Richard Parker para poder sobrevivir, utilizando un silbato y un manual de supervivencia. Aprende a coexistir, Pi pesca, recolecta agua de lluvia y establece límites en el bote. En la tercera parte, llamada La llegada a tierra y la revelación final, también hay un pasaje clave que nos dice: ¿cuál historia prefieres? ¿La que tiene animales o la que no tiene? Dios también prefiere la mejor historia. Después de meses en el mar, el bote llega a las costas de México. Richard Parker huye hacia la jungla sin mirar atrás, dejando a Pi devastado. Investigadores japoneses entrevistan a Pi, pero no creen su historia. Pi les ofrece una versión alternativa, un poquito más oscura y realista, donde los animales son metáforas de los humanos. Por ejemplo, en este caso, la hiena es el cocinero del barco, la cebra es un marinero herido, Orange Juice es su madre, Richard Parker es su propio instinto salvaje. Y bueno, la novela termina sin confirmar cuál es la historia verdadera, dejándonos a nosotros como lectores elegir. Los temas principales, como ya lo dijimos en la primera parte, es la fe contra la razón, donde Pi cree en Dios a pesar de la ciencia, y su historia milagrosa desafía todo el escepticismo. La supervivencia y el instinto animal, donde Richard Parker representa la parte salvaje de Pi, que es necesaria para sobrevivir. Y el poder de la narrativa. La historia cuestiona si la verdad objetiva importa más que una historia inspiradora. Los pasajes más destacados es la lección del tigre, padre de Pi advirtiéndole sobre los animales en esta frase: los animales no son tus amigos. Cuando los miras a los ojos, solo estás viendo tu propio reflejo. El dilema religioso de Pi, donde nos dice: Dios es una casa con muchas habitaciones, ¿por qué vivir solo en una? La despedida de Richard Parker, donde nos dice: Richard Parker, mi compañero, mi terrible y majestuoso amigo, se adentró en la jungla y desapareció de mi vida para siempre. Y a finalizar, la pregunta de los investigadores: Señor Patel, ¿nos está diciendo que prefiere la historia con el tigre? Sí, la que tiene al tigre es la mejor historia. La vida de Pi ganó el premio Booker en el 2002, fue adaptada al cine por el director Ang Lee en el 2012. Esta novela explora cómo el ser humano necesita creer en algo, incluso si es una mentira hermosa.
Y también la ambigüedad final convierte la obra en una parábola sobre la naturaleza de la verdad. Pero bueno, ya como saben ustedes, vamos a hacer un pequeño ejercicio de imaginación para podernos adentrar en esta historia. Vamos a leer los primeros 3 capítulos en voz alta de esta novela para que ustedes más o menos pues se den una idea de cómo inicia, y si quieren, a lo mejor, no sé, les llama la atención seguir leyendo el libro, pues lo consigan, puedan comprarlo en alguna librería, o bueno, no estoy haciendo ninguna promoción en relación a esto, simplemente mi idea es tratar de incentivarlos a que ustedes desarrollen su propia lectura también. Imaginemos un bote salvavidas a la deriva en un océano turquesa infinito. En el primer plano, Pi Patel, un chico de 16 años, delgado y quemado por el sol, comparte este espacio en el Tigre con Richard Parker, un tigre de Bengala de 200 kilos. Entre ellos hay una línea imaginaria dibujada con una lata de galletas que está dividiendo el bote. El asiento flotante sostiene un ejemplar del Corán, una Biblia y el Gita abiertos. Al fondo, imaginemos una isla con forma de una mujer acostada, llamada la isla carnívora, que se desvanece en la neblina. En el cielo, nubes forman las siluetas de los animales del zoológico, una jirafa, una cebra y un orangután. Y bajo el agua, apenas visible, yace el casco hundido del carguero Smithson. Y ya que tienes todo este paisaje en mente, vamos a leer a continuación los 3 primeros capítulos del libro La vida de Pi, de John Martel. Si te gusta esta nueva forma de hipnosis, de reseñas, de resúmenes que estamos haciendo con estos libros, me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras y que nos dejaras tu libro favorito, ¿vale? Te mando un abrazo donde sea que nos encuentres. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima. Los dejo con esto. Primera parte. Toronto y Pondicherry. Capítulo 1. Mi sufrimiento me dejó triste y abatido. El estudio académico y la práctica constante y reflexiva de la religión me devolvieron la vida. Todavía mantengo lo que alguna gente consideraría mis extrañas prácticas religiosas. Después de un año de educación secundaria, fui a la Universidad de Toronto y obtuve mi doble licenciatura. Me especialicé en religión y zoología. En el 4º curso, hice la tesis de religión sobre ciertos aspectos de la teoría de la cosmogonía de Isaac Luria, el gran cabalista de Safed que vivió en el siglo XVI. La tesis de zoología consistió en un análisis funcional de la glándula tiroidea del perezoso de 3 dedos. Elegí el perezoso porque su comportamiento tranquilo, silencioso e introspectivo me ayudó a aliviar mi ser destrozado. Hay perezosos de 2 dedos y hay perezosos de 3 dedos. Eso se determina a partir de las patas delanteras del animal, dado que todos los perezosos tienen 3 garras en las patas traseras. Tuve la gran suerte de pasar un verano estudiando el perezoso de 3 dedos in situ en las selvas ecuatoriales de Brasil. El animal es sumamente fascinante. Su única costumbre verdadera es la indolencia. Duerme o descansa un promedio de 20 horas al día. Nuestro equipo comprobó los hábitos de sueño de 5 perezosos de 3 dedos salvajes, colocándoles en la cabeza, por la noche cuando ya se habían dormido, unos platos de plástico rojo chillón llenos de agua. Nos encontramos en la misma posición a la última hora de la mañana siguiente con los platos rebosantes de insectos. Con la puesta del sol, el perezoso se vuelve más activo, aunque hay que entender activo en el sentido más relajado de la palabra. Recorre la rama de un árbol en su posición característica de estar al revés a una velocidad de aproximadamente 400 metros por hora. En el suelo, cuando está motivado, se arrastra hasta el árbol más cercano de unos 250 metros por hora, es decir, 400 veces más despacio que un guepardo motivado. Cuando no está motivado,
se desplaza a unos 4 o 5 metros por hora. El perezoso de 3 dedos no está bien informado sobre el mundo exterior. En una escala del 2 al 10, en la que el 2 representa una torpeza insólita y el 10 una agudeza extrema, B.E.B. otorgó un 2 a los sentidos del gusto, el tacto, la vista y el oído de los perezosos. El sentido del olfato se ganó un 3. Si te topas con un perezoso en su hábitat natural, normalmente podrás despertarlo con 2 o 3 codazos. Luego, mirará medio dormido en todas las direcciones menos la suya. Se desconoce por qué mira a su alrededor, ya que el perezoso lo ve todo borroso. En cuanto al sentido del oído, no es que el perezoso sea sordo, sino indiferente a los sonidos. B.E.B. descubrió que los disparos de una pistola al lado de un perezoso que duerme o come provocan poca reacción. Y tampoco hay que sobreestimar el sentido ligeramente más agudo del olfato. Según parece, son capaces de oler y evitar las ramas podridas. Pero Bullock comprobó que los perezosos se caen a menudo al suelo agarrados a las ramas podridas. ¿Y cómo sobrevive?, te preguntarás. Pues precisamente porque es tan lento. La somnolencia y la presa lo mantienen alejado del peligro, de la atención de los jaguares, de los ocelotes, de las arpías mayores y de las anacondas. El pelo de los perezosos alberga un alga que pasa de un color marrón durante la estación seca a un color verde durante la lluviosa, de modo que el animal armoniza con el musgo y el follaje que le rodea y parece un nido de hormigas blancas o de ardillas, o sencillamente algo que podría ser parte de un árbol. El perezoso de 3 dedos lleva una vida tranquila y vegetariana en perfecta armonía con su entorno. Siempre lleva una sonrisa bondadosa en los labios, dijo Tyler. Yo he visto esa sonrisa con mis propios ojos. No soy partidario de proyectar características y emociones humanas en los animales, pero en muchas ocasiones, durante mi estancia en Brasil, miré hacia arriba, a los perezosos en reposo, y me sentí como si estuviera en una especie de unos yogis colgados cabeza abajo y sumidos en la meditación, o de unos ermitaños abstraídos en sus oraciones, seres sabios cuyas vidas intensas e imaginativas estaban fuera del alcance de mis investigaciones científicas. A veces, mis carreras me confundían. Algunos de mis compañeros de religión, agnósticos desorientados, incapaces de ver la luz, esclavos de alguna razón, esa perita de hierro para los listos, me recordaban al perezoso de 3 dedos, mientras que un ejemplo tan bello del milagro de la vida, me recordaba a Dios. Nunca tuve problemas con mis compañeros científicos. Los científicos son gente simpática, atea, trabajadora, amante de la cerveza, que solo piensa en el sexo, el ajedrez y el béisbol, cuando no están pensando en la ciencia. Fui muy buen estudiante, modestia aparte. Fui el primero en St. Michael's College durante 4 años consecutivos. Tuve todos los premios posibles del departamento de zoología. Si no obtuve ninguno del departamento de religión, es sencillamente porque no existen premios para estudiantes en ese departamento. Ya se sabe, las recompensas de estudiar religión no están en manos de los mortales. Hubiera recibido la medalla académica del gobernador, el premio más distinguido para los estudiantes de la Universidad de Toronto. He caído en manos de no pocos canadienses ilustres, si no fuera por un chico de tez rosácea, devorador de ternera, con el cuello como el tronco de un árbol y un temperamento de una jovialidad insoportable. Todavía me hiere un poco aquel acto de desprecio. Cuando has sufrido mucho en la vida, cada dolor adicional es tan intolerable como insignificante. Mi vida es como un cuadro memento mori del arte europeo. Siempre aparece una calavera sonriente a mi lado para que nunca me olvide de la locura de la ambición humana. Yo me burlo de la calavera. La miro y le digo, te has equivocado de hombre. Tú quizás no creas en la vida, pero yo creo en la muerte. ¡Aire! La calavera se ríe y se me acerca todavía más, pero tampoco me sorprende. La razón por la que la muerte se aferra tanto a la vida no tiene nada que ver con una necesidad biológica. Lo hace por envidia pura. La vida es tan bella que la muerte se ha enamorado de ella. Un amor celoso y posesivo que agarra todo cuanto puede. Pero la vida salta por encima de la muerte con facilidad y, en el fondo, lo poco que pierde carece de importancia, como el cuerpo, por ejemplo.
y la melancolía no es más que la sombra de una nube pasajera. El chico de tez rosácea también obtuvo luz verde en el comité de becas de Rhodes. Lo adoro y espero que su temporada en Oxford fuera una experiencia rica. Si Lakshmi, la diosa de la riqueza, me favorece pródigamente un día, Oxford es la quinta en mi lista de ciudades que quisiera visitar antes de fallecer, después de la Meca, Varanasi, Jerusalén y París. No tengo nada que decir acerca de mi vida laboral, solo que una corbata no es más que una soga, y por muy invertida que esté, acabará por colgar a un hombre si se descuida. Me encanta Canadá. Añoro el calor de la India, la comida, las lagartijas en las paredes de las casas, los musicales del celuloide, las vacas deambulando por las calles, los graznidos de los cuervos, incluso las discusiones sobre los partidos de cricket. Pero me encanta Canadá. Es un gran país en el que el frío te quita el tino y que está habitado por gente compasiva, inteligente y con peinados horrorosos. De todos modos, ya no me espera nada en Pondicherry. Richard Parker nunca me ha dejado del todo. Jamás lo he olvidado. ¿Me atrevería a decir que le echo de menos? Pues sí, lo echo de menos. Me sigue apareciendo en sueños. En realidad, casi siempre son pesadillas, pesadillas moteadas de amor. Así es el enigma del corazón humano. Nunca he comprendido cómo pudo abandonarme de aquella forma tan poco ceremoniosa, sin tan siquiera un adiós, sin tan siquiera mirar atrás ni una sola vez. Es un dolor que me parte el alma como un hacha. Los médicos y las enfermeras del hospital en México fueron increíblemente amables conmigo, y los pacientes también. Fueran víctimas de cáncer o de accidentes de coche, una vez se hubieran enterado de mi historia, venían renqueando o en la silla de ruedas hasta mi cama, ellos y sus familias, aunque ninguno de ellos supiera ni una palabra de inglés ni yo de español. Me sonreían, me cogían de la mano, me acariciaban la cabeza, dejando obsequios de ropa y comida encima de la cama. Me indujeron a ataques de risa y de llanto incontrolables. Conseguí ponerme de pie al cabo de un par de días. Incluso di 2 o 3 pasos a pesar de las náuseas, el mareo y la debilidad general. Los análisis de sangre revelaron que estaba anémico, que tenía el nivel de sodio muy alto y el del potasio muy bajo. Mi cuerpo retenía líquidos y las piernas se me hincharon de forma asombrosa. Parecía como si me hubieran injertado unas patas de elefante. La orina me salía de color amarillo oscuro, casi marrón. Después de más o menos una semana empecé a caminar con normalidad y podía ponerme los zapatos sin acordonar. Las heridas se cerraron, aunque todavía tengo cicatrices en la espalda y en los hombros. La primera vez que abrí un grifo, el ruido, el derroche y la superabundancia del chorro me impresionó tanto que me faltaron las piernas y me desmayé en los brazos de una enfermera. Más adelante fui a un restaurante indio en Canadá y comí con los dedos. El camarero me miró con desdén y dijo: ¿Qué? Recién salido del barco, ¿verdad? Palidecí. Mis dedos, que segundos atrás habían sido papilas gustativas para saborear la comida antes de llevármela a la boca, se volvieron sucios ante su mirada. Se paralizaron como criminales sorprendidos infraganti. No me atreví ni a lamerlos. Los limpié en la servilleta como un transgresor. No tuvo ni idea de cuánto me hirieron sus palabras. Me atravesaron la piel como clavos. Cogí el cuchillo y el tenedor. Apenas sabía usar semejantes instrumentos. Me temblaban las manos. La comida había perdido todo su sabor. Capítulo 2. Vive en Scarborough. Es un hombre menudo y delgado. No pasa de 1,65 m. Pelo negro, ojos oscuros. Tiene canas alrededor de las sienes. 40 años máximo. Una tez de un agradable color café. Hace un tiempo benigno de otoño, pero se pone un abrigo con la capucha forrada de piel para ir hasta la cafetería. Rostro expresivo. Habla apresuradamente, las manos inquietas. No pierde el tiempo en temas triviales. Va directamente al grano. Capítulo 3. Me pusieron un nombre de piscina. Es curioso, teniendo en cuenta que a mis padres no les gustaba el agua.
Uno de los primeros contactos de negocios de mi padre fue Francis Adirubasami. Se convirtió en un buen amigo de la familia. Yo lo llamaba Mamaji, ya que Mama significa tío en tamil y Ji es un sufijo que se utiliza en la India para transmitir respeto y cariño. De joven, unos años antes de que yo naciera, Mamaji había sido campeón de natación, el campeón de toda India del Sur. Conservó ese aspecto toda su vida. Una vez, mi hermano Ravi me dijo que cuando nació, Mamaji no quiso dejar de respirar agua y que el médico, para salvarle la vida, tuvo que agarrarlo de los pies y darle vueltas y vueltas encima de la cabeza. Funcionó, dijo Ravi, haciendo girar el brazo por encima de la cabeza como un loco. Escupió todo el agua que tenía en los pulmones y empezó a respirar. Pero toda la carne y la sangre se le subió al torso. Por eso tiene el pecho tan grande y las piernas tan delgadas. Y me lo creí. Ravi me tomaba el pelo sin piedad. La primera vez que llamó a Mamaji, el señor Pez, delante de mí le dejé un pie de plátano en la cama. Incluso a los 60 y tantos años, cuando ya andaba encorvado y una vida entera de gravedad contra obstétrica había empezado a empujar sus carnes hacia abajo, Mamaji iba cada mañana a nadar 30 largos en la piscina en el Aurobindo Ashram. Intentó enseñar a mis padres a nadar, pero nunca consiguió que se adentraran en el mar más allá de las rodillas, haciendo unos movimientos circulares ridículos con los brazos que, cuando intentaban nadar a braza, les hacía parecer como si estuvieran caminando por la selva, abriéndose paso entre los helechos, o cuando lo intentaban a crawl, como si estuvieran corriendo cuesta abajo con los brazos girando como aspas de molino para evitar pegarse un porrazo. Ravi mostró la misma falta de entusiasmo. Así que Mamaji tuvo que esperar a que apareciera yo para dar con un discípulo dispuesto. El día que llegué a la mayoría de edad para nadar, que, para disgusto de mi madre, Mamaji aseguró que era a los 7 años, me llevó a la playa, extendió los brazos hacia el mar y dijo: «Este es un regalo para ti». «Y entonces casi te ahoga», afirmó mi madre. Le fui fiel a mi gurú acuático. Bajo su vigilancia atenta, me tendía en la arena y batía las piernas y arañaba con las manos, volviendo la cabeza en cada brazada. Debía de aparecer un niño en pleno berrinche a cámara lenta. Una vez en el agua, me sujetaba en la superficie mientras yo me esforzaba por nadar. Me resultó mucho más difícil que hacerlo sobre la arena, pero Mamaji se mostró paciente y me daba ánimos. Cuando creyó que ya había mejorado lo suficiente, les volvimos la espalda a las risas y a los gritos, a las carreras y al chapoteo, a las olas azules y verdes y a la espuma burbujeante, y nos dirigimos a la rectangularidad apropiada y a la formalidad plana, y al precio de la entrada de la piscina de Ashram. A lo largo de mi infancia íbamos a la piscina cada lunes, miércoles y viernes por la mañana. Se convirtió en un ritual tan regular y preciso como un crawl bien ejecutado. Todavía conservo unos recuerdos vívidos de aquel anciano digno, de cómo se desnudaba a mi lado, el cuerpo desvelándose en cada prenda, deliberadamente despojada, de cómo salvaba el decoro en un último instante, volviéndose ligeramente hacia el otro lado antes de ponerse aquel magnífico bañador atlético de importación. Se enderezaba y ya estaba listo. Todo aquello tenía una simplicidad épica. Las clases de natación, que luego se convirtieron en práctica de natación, eran extenuantes, pero descubrí un profundo placer en hacer las brazadas con una facilidad y rapidez cada vez mayores, una y otra vez, hasta la hipnosis, y comprobar cómo el agua se iba transformando en plomo fundido en luz líquida. Cada vez que volvía al mar, lo hacía solo, como un placer vedado, hechizado por las olas poderosas que se rompían con tanta fuerza y trataban de sacarme de la humilde marea, lazos suaves que trataban de atrapar un pequeño indio servicial. Para un cumpleaños de Mamaji, cuando yo debía de tener unos 13 años, le regalé 2 largos enteros de estilo mariposa creíble. Acabé tan agotado que apenas pude saludarlo. Aparte de la actividad de nadar, teníamos las charlas. Era la parte que más le gustaba a mi padre. Cuanto más enérgicamente se resistía a nadar, más le atraía. La natación era su tema predilecto para evadirse de sus conversaciones cotidianas en el trabajo sobre cómo llevar un zoológico.
Claro que el agua sin hipopótamo era mucho más llevadera que el agua con hipopótamo. Mamaji estudió en París durante 2 años, gracias a la administración colonial. Se lo pasó en grande. Eso ocurrió a principios de los 30, cuando los franceses estaban tan empeñados en hacer de Pondicherry un territorio galo como los británicos en anglicanizar el resto de la India. No me acuerdo exactamente qué estudió. Algo empresarial, me imagino. Era un gran narrador de cuentos, pero olvídate de la Torre Eiffel y del Louvre y de los cafés de los Champs-Élysées. Todas sus historias hablaban de piscinas y competiciones de natación. Por ejemplo, de la Piscine de Ligny, la piscina más antigua de la ciudad, construida en el año de 1796, una especie de barcaza amarrada al Quai d'Orsal y sede de las pruebas de natación de las Olimpiadas de 1900. Pero ninguno de los tiempos fue reconocido por la Federación Internacional de Natación, porque la piscina medía 6 metros de más. El agua de la piscina procedía directamente del Sena, sin filtrar ni climatizar. Siempre estaba fría y sucia, dijo Mamaji. El agua, habiendo atravesado toda la ciudad, ya llegaba asquerosa. Luego la gente que iba a la piscina se encargaba de convertirla en una auténtica pocilga. Entonces bajó la voz y nos aseguró con complicidad y con detalles escabrosos que respaldaban sus afirmaciones que la higiene personal de los franceses dejaba mucho que desear. Pero la suciedad de la de Ligny no era nada. La Brine Royal, otra letrina del Sena, era aún peor. Al menos en la de Ligny tenían el miramiento de sacar los peces muertos. Sin embargo, una piscina olímpica es una piscina olímpica, tocada con toda la gloria inmortal, aunque fuera un pozo séptico. Mamaji siempre hablaba de la Piscine de Ligny con una sonrisa tierna. Las piscines Chautel-Laudon, Roubaix o du Boulevard de la Garette eran bastante mejores. Eran piscinas cubiertas, en tierra firme y abrían todo el año. El agua procedía de la condensación de los motores a vapor de las fábricas de la zona, así que estaban más limpias y calientes. No obstante, estas piscinas seguían siendo sitios lúgubres y solían estar de bote en bote. Estaban tan llenas de lapos y saliva que creía que nadaba entre médulas, dijo Mamami riéndose. Las piscines Herbert, Le Doux-Rodin y Buty-aux-Cauliers eran piscinas iluminadas, modernas y espaciosas, cuya agua venían de pozos artesianos. Ponían el listón de excelencia en las piscinas municipales. Había las Piscines des Tuileries, por supuesto, la otra gran piscina olímpica de la ciudad, inaugurada en los segundos Juegos Olímpicos de París de 1924. Y todavía había más, muchas más, pero a ojos de Mamaji no existía piscina equiparable al esplendor de la Piscine Molitor. Era la gloria acuática suprema ya no de París, sino del mundo civilizado entero. Era una piscina en la que los dioses se hubieran deleitado nadando. Molitor tenía el mejor club de natación de París. Había 2 piscinas, una cubierta y otra al aire libre. Las 2 parecían pequeños océanos. La piscina cubierta tenía 2 calles reservadas para aquellos que quisieran hacer largos. El agua estaba tan limpia y clara que la hubieras podido usar para hacerte el café por la mañana. Alrededor de la piscina, de 2 pisos, había unas cabinas blancas y azules de madera para cambiarse. Si mirabas hacia abajo, se veía todo y a todos. Los encargados que te marcaban la puerta de la cabina con tiza para indicar que estaban ocupada eran unos ancianos cojos y amables de manera malhumorada. Por muchos gritos y payasadas que tuviera que soportar, ellos ni se inmutaban. De las duchas salían chorros de agua caliente y relajante. Había una sauna y un gimnasio. La piscina descubierta se convertía en una pista de patinaje sobre hielo en invierno. Había un bar, un restaurante, una terraza y hasta 2 pequeñas playas con arena de verdad. Cada azulejo, cada pieza de bronce o madera, todo brillaba. Era la única piscina que lo dejaba sin palabras. En su memoria seguía siendo demasiado largos para poderlas enumerar. Mamaji lo revivía. Papá soñaba.
Así es como adquirí mi nombre cuando vine a este mundo, un último y deseado complemento para mi familia, 3 años después de Ravi. Piscine Molitor Patel. Suscríbete a Crónica Lunares de Zoom en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Zoom es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?